Hola, te doy la bienvenida a este espacio denominado La Escuela que Soñamos, un lugar para conversar sobre educación, escuela y comunidad. Quien les habla, Orlando Javier González Narváez, sociólogo y profesor de la institución educativa Monserrate, ubicada en el caluroso y acogedor municipio de La Plata, Huila. El día de hoy quiero invitarles a hablar, a reflexionar sobre cómo la historia de la educación nos ayuda a entender lo que pasa hoy en nuestras aulas, sobre todo en los territorios rurales, donde enseñar no es solo una tarea académica, sino también un acto de resistencia, compromiso y esperanza. En este episodio se busca mirar hacia atrás para comprender nuestro presente educativo, nuestras realidades, nuestras cotidianidades, porque solo entendiendo de dónde venimos podemos reconocer hacia dónde vamos y construir una educación más justa y más humana. Vale la pena mencionar en esta parte aquello que la pedagogía crítica precisamente nos invita, a mirar con otros ojos las realidades desde las comunidades, a ser agentes de cambio, de transformación, y a soñar con una escuela que no se limite a transmitir conocimientos, sino que forme seres humanos con pensamiento propio, individual y colectivamente fortalecidos, con sentido social y con amor por su territorio y reconocedores de su propia historia y camino. Continuando, hay que recordar que la historia de la educación en América Latina ha estado marcada por tensiones, ambivalencias y contrariedades entre el control y la libertad. Al respecto, Olsenbach explica que los sistemas educativos iberoamericanos nacieron influenciados por los modelos europeos, es decir, que en el siglo XIX los estados buscaron consolidar una identidad nacional y crear ciudadanos obedientes, útiles y moralmente correctos, convirtiendo la escuela en un instrumento de homogeneización cultural. Sin embargo, también fue el escenario donde empezaron a gestarse los primeros pensamientos pedagógicos emancipadores, ya que muchos maestros entendieron que la escuela podía ser una semilla de cambio, y de esta manera, en los pueblos y comunidades rurales, la escuela no solo enseñaba a leer y escribir, sino que también buscó espacios para organizarse, pensar colectivamente, a cuestionar las injusticias, convirtiéndose en un refugio para quienes soñaban con una vida distinta. Y en ese sentido, podríamos decir que la historia de la educación no solo se ha escrito en los ministerios o en las leyes, sino también en los salones de clase de las veredas, donde el profesor o profesora, la tiza y la palabra han sido herramientas que iniciaron a forjar la resistencia. Ahora, enfocándonos un poco más al contexto colombiano, la educación ha transitado por varias etapas, como lo recuerdan los autores Pérez e Hidárraga. Se pasó inicialmente de una educación confesional, que estaba fundamentada principalmente en la religión y la moral, a una educación tipo republicana, más enfocada a la formación de ciudadanos al servicio de la nación, y por último se transita a una educación moderna, que ha buscado ampliar la cobertura y la evaluación de resultados. Sin embargo, aún hoy enfrentamos grandes desafíos, pues aunque la cobertura a nivel del servicio educativo ha crecido, la calidad y la pertinencia siguen estando aún en deuda, especialmente en zonas rurales y lugares dispersos del país. En este sentido, podemos hablar de algunos municipios como La Plata, Huila, donde las instituciones educativas rurales se enfrentan a difíciles realidades. La pobreza, mínimo acceso a bienes y servicios, la falta de conectividad, la dispersión geográfica, falta de acompañamiento de las familias en los procesos educativos, deserción escolar, y a todo ello se suman las dinámicas complejas que el conflicto armado trae consigo en todas las zonas del país y principalmente en esta. En el marco de este contexto, generalmente los y las estudiantes son hijos de campesinos e indígenas que deben recorrer largos caminos para llegar a clases. Muchos ayudan en las labores del campo y sus aprendizajes no siempre se ven reflejados en los currículos tradicionales, dado que esto quizá no se ajustan a las necesidades del territorio. Entonces aquí surge la necesidad importante de comprender que la educación desde el territorio implica repensar el currículo, la metodología y el papel que está desempeñando el maestro, y ajustarlo a las realidades donde se convive. Porque de lo contrario, ¿qué sentido tienen las instituciones educativas
si no se logra dialogar y conectar con la vida real de los niños y niñas que la habitan? Entonces, es aquí, en estas realidades, donde la pedagogía crítica cobra vida. Al respecto, Maldonado señala que esta pedagogía nace como una respuesta al desencanto con los modelos educativos tradicionales, centrados en la memorización y la autoridad. Asimismo, autores como Heroes nos recuerda que enseñar siempre es un acto político, porque cada decisión que tomamos en el aula comunica una forma de ver el mundo. Si enseñamos sin contexto, reproducimos desigualdades, y si enseñamos desde la realidad, abrimos caminos de libertad. Por lo tanto, la pedagogía crítica nos invita a tomar sujetos conscientes, capaces de analizar su entorno, reconocer las injusticias y participar activamente en su transformación, tanto individual como colectivamente, y de alguna manera hacer gestantes del cambio. En una escuela rural, esto puede verse en acciones tan sencillas como incorporar los saberes campesinos e indígenas en las clases de ciencias sociales, hablar del territorio y sus dinámicas en las clases de sociales, o reflexionar sobre los conflictos familiares y también institucionales desde la ética y la convivencia. De alguna manera, se puede decir que cuando la escuela dialoga y convive con la vida cotidiana, los estudiantes dejan de sentirse ajenos al aprendizaje, empiezan a encontrar sentido y la educación deja de ser obligación para convertirse en oportunidad. Ahora, es imperante hablar también del papel del docente y la teoría crítica, ya que el maestro no debe ser solo un transmisor de conocimientos, como lo menciona Araya, sino debe llegar a ese personaje intelectual que invita a la investigación, reflexión y el análisis, y con ello incentivar a que los estudiantes actúen sobre su contexto y su territorio como agentes de cambio. En la misma línea, López, complementa esta idea destacando la figura del docente crítico como ese agente que promueve en los estudiantes y, por qué no, en la comunidad, esos aprendizajes significativos, donde cada uno de ellos se convierte en protagonista de su proceso, tanto individual como colectivo. De este modo, el docente en el contexto rural tiene una doble misión: enseñar y acompañar, ya que al ser ese guía, orientador y amigo, es también la única figura que escucha y motiva sin discriminación o exclusión alguna. Pero asimismo, también debe ser ese mediador cultural, porque en su aula se encuentran diversas formas de ver el mundo, de sentires y pensares, tanto la del niño campesino como el del indígena, y de aquellos que sueñan con migrar a la ciudad buscando nuevas oportunidades de vida. Recogiendo todo lo anterior, se puede decir que ser un maestro crítico no es imponer verdades únicas u homogenizar un conocimiento, sino es ayudar a construir esa verdad, esa realidad colectivamente a través del reconocimiento de los saberes comunitarios, cosmovisiones, costumbres y fomentando el pensamiento autónomo y promoviendo el respeto por la diferencia. En este sentido, la teoría crítica nos recuerda que la educación no solo forma individuos, sino que también construye sociedad. Y por ello hay que tener muy en claro que cada decisión pedagógica tiene una huella ética, social, cultural y política. Y así, idealizando la escuela que soñamos y creyendo en esa utopía, llegamos al final de este episodio, un espacio para pensar la educación desde el corazón del territorio. Solo basta decir que soñamos con una escuela que no sea un edificio cerrado, sino una comunidad abierta al diálogo, donde los niños y niñas aprendan de la tierra, de los abuelos, de las historias que habitan los caminos. Una escuela que enseña a cuidar la vida, a valorar el trabajo del campo, a respetar la naturaleza y a reconocernos como parte de un tejido común. Una escuela donde la diversidad no sea un problema, sino la fuente de nuestra riqueza, donde la palabra sea puente y no barrera, donde el maestro y el estudiante aprendan juntos. En tiempos donde la educación parece centrarse en pruebas y resultados, necesitamos recordar que enseñar también es acompañar, escuchar y cuidar. La pedagogía crítica nos invita a creer que otra escuela es posible, una escuela del buen vivir,
de respeto, del pensamiento libre. Soy Orlando González y esto fue La Escuela que Soñamos. Gracias por acompañarme. Sigamos soñando y construyendo día a día esa educación que transforme nuestras realidades y devuelva esperanza a nuestros pueblos rurales. Hasta la próxima. Un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias.